Amigos, bienvenidos a USA en español. Mucha atención, terribles noticias del gobierno federal de los Estados Unidos el día de hoy para todo el pueblo americano. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington con esta advertencia que se le hace al país para prepararse a lo que está por venir. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. Fíjense lo siguiente, el pueblo americano, como todos muy bien sabemos, lamentablemente llevamos años sufriendo con un grave problema económico. El terrible problema de la inflación que todavía no termina de ser resuelto ni controlado por el gobierno federal de este país y mucho menos la Reserva Federal de los Estados Unidos, que lamentablemente ven como los precios continúan subiendo todos los días y al parecer no existe una solución que por supuesto le dé tregua al bolsillo del pueblo trabajador, al bolsillo de las familias americanas que lamentablemente ya no les alcanza el dinero para poder tener una vida digna en los Estados Unidos. Pues resulta, amigos, que el día de hoy se anuncia a todo el país que la Reserva Federal de los Estados Unidos está a punto de reunirse para tomar una importante decisión que pudiera traer un alivio a todo el pueblo estadounidense o que por el contrario, una decisión que pudiera incluso perjudicar aún más la economía del pueblo trabajador. Pues la Reserva Federal se reúne la próxima semana, donde van a revisar todos los datos de la inflación que han sido revelados durante las últimas horas y van a tomar, por supuesto, la decisión, como dije anteriormente, de qué hacer de aquí a ahora en el futuro para tratar de resolver este grave problema económico que todos sabemos comenzó con la terrible pandemia del coronavirus, pero que lamentablemente la falta de acción de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en mi humilde opinión, lo que hizo fue agravar un problema que se pudo haber resuelto en el principio si el gobierno federal de este país y los funcionarios encargados hubieran tomado las medidas necesarias. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. En conjunto, los índices del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, en los que se basa la Reserva Federal para las señales de la inflación, han mostrado datos alarmantes y han dicho que los precios continuaron subiendo a un ritmo aún considerablemente mayor que la meta anual del 2%, que recordemos tiene el Banco Central de los Estados Unidos según los informes separados de esta semana. En pocas palabras, la Reserva Federal se va a reunir para analizar estos datos, pero los datos ya fueron revelados a todo el país y lamentablemente lo único que han demostrado es que los precios continúan subiendo a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Los precios continúan aumentando de manera descontrolada, la inflación al parecer no consigue un techo y el pueblo americano, como siempre por supuesto, pagando las consecuencias de las decisiones económicas que los políticos en Washington lamentablemente toman sin pensar en el daño que se le hace a la economía familiar. Dentro de ese panorama, amigos, presten mucha atención, han surgido varios puntos destacados. La abundancia de dinero que supuestamente aún circula por el sistema financiero está dando a los consumidores un poder adquisitivo duradero. Eso yo, en mi humilde opinión, lamentablemente no lo creo, porque a la gente ya no le sobra el dinero como antes. La gente, recordemos, recibimos estímulos económicos durante la etapa de la pandemia y con eso se puso de excusa que había mucho dinero en la calle. Hablen ustedes con cualquier persona para que se puedan dar cuenta que lamentablemente el dinero ya no alcanza para poder vivir. Los compradores supuestamente, según estos datos revelados por el gobierno federal, están gastando mucho más dinero de lo que están ganando, una situación que no es sostenible, por supuesto, y esto ha encendido las alarmas en todo el país. Finalmente, los consumidores están recurriendo a sus ahorros para poder financiar esas compras, creando un escenario precario, si no ahora, para el futuro. En pocas palabras, la gente, como ya no está ganando lo suficiente para poder vivir, está gastando dinero de sus ahorros. Y por supuesto, el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal de este país,
ha dicho a todo el pueblo americano, esos datos son muy preocupantes y esto pudiera traer graves problemas en el futuro cercano para la economía de los Estados Unidos. Si esto lo sumamos, por supuesto, resulta que la Reserva Federal probablemente será muy cautelosa y no va a corto plazo, no se espera que vayan a recortar las tasas de interés en el país. Las tasas de interés también sabemos que lamentablemente continúan por las nubes. La Reserva Federal ha tomado la medida de aumentar estas tasas de interés durante los últimos años para poder controlar la inflación. Pero lamentablemente esto no ha funcionado porque los precios continúan subiendo, las tarjetas de crédito prácticamente se están volviendo impagables, la gente no le alcanza el dinero con los intereses tan altos y por supuesto pedir un préstamo hoy en día en los Estados Unidos se está convirtiendo más complicado que nunca. El simple hecho de gastar mucho dinero está creando demanda, está creando estímulo. Así lo dijeron algunos expertos económicos en la materia. Con un desempleo inferior al 4%, no debería sorprendernos que los precios no estén bajando. Así lo dijo la economista jefe de SMBC. Las cifras de gastos no van a bajar pronto, por lo tanto es muy posible que tengamos un escenario de inflación muy complicado para los próximos meses y los próximos años y así se le advierte al país el día de hoy tomar las medidas necesarias y por supuesto tratar de gastar el menor dinero posible, tratar de conservar, algún nivel de ahorro en sus cuentas bancarias o por supuesto, como dicen algunos por ahí, debajo del colchón para que cuando se agrave la situación económica, la gente pueda contar con algún dinero extra para poder sobrevivir. Al mismo tiempo, el índice de precios de los gastos de consumo personal, que es la medida favorita de la Reserva Federal de los Estados Unidos para determinar la inflación, resulta que también ha subido un 2.7% en el mes de marzo al incluir todos los artículos y se mantuvo en el 2.8% para la medida básica vital que elimina los alimentos y productos más volátiles, que como ustedes muy bien saben se refiere a los precios de la energía en general en los Estados Unidos. Entonces imagínense ustedes, si la Reserva Federal se va a reunir la próxima semana para analizar estos datos, pero estos datos ya fueron anunciados al país y son datos tan negativos, todo el mundo presume que la decisión que va a tomar la Reserva Federal de los Estados Unidos es continuar con las medidas estrictas de aumento de las tasas de interés, lo que va a hacer que por supuesto todo se convierta más caro para que las personas puedan continuar gastando a través de los créditos, pero que lamentablemente no ha tenido un efecto positivo para tratar de desacelerar la presión inflacionaria que en definitiva es lo que todo el mundo quiere en los Estados Unidos. Los datos de la inflación despertaron varios espectros siniestros y negativos, a saber que la Reserva Federal pudiera mantener las tasas de interés elevadas por mucho más tiempo del que ella o los mercados financieros le gustaría, amenazando el esperado aterrizaje económico suave. Recuerden ustedes que la Reserva Federal también dijo que iba a tratar de hacer lo posible para que no haya una recesión económica en el país y a esto es lo que ellos llaman aterrizaje suave de la economía. Pero ahora al parecer todo apunta de que ese aterrizaje más bien va a ser un aterrizaje brusco o forzoso, por lo cual se le pide al pueblo americano tomar las medidas necesarias. Como dije anteriormente, tratar de conservar un dinero extra, un poder, por supuesto, de ahorro, para que en caso de que venga una situación económica más compleja, se pueda contar con algún dinero para poder lidiar con esa situación. Existe una amenaza incluso aún peor. Si la inflación persiste, los banqueros centrales tendrán que considerar no solamente mantener las tasas de interés donde se encuentran, sino por el contrario, aumentar aún más las tasas de interés, lo que como dije anteriormente haría mucho más costoso el dinero que pide prestado la gente y esto por supuesto se convertiría en una nueva dificultad económica para todo el pueblo americano. Por ahora, amigos, esto significa que la Reserva Federal no va a recortar las tasas de interés. Si la inflación no baja, la Reserva Federal tendrá que incluso subirlas aún más o mantener las tasas altas por mucho más tiempo.
Por supuesto, esto finalmente no significa que va a haber una recesión económica por seguro, pero todo apunta de que la situación económica en este país continúa siendo bastante grave y la Reserva Federal de los Estados Unidos tiene un trabajo muy difícil para poder controlarla. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.